Bueno, para hoy tenemos el tema de tangencias, que básicamente en dibujo las conocemos como curvas de enlace. ¿Por qué curvas de enlace y por qué tangencias? Pues porque básicamente curvas de enlace nos define su uso, es decir, vamos a usarlas para hacer enlaces entre aristas vivas, para hacer redondeos, y tangencias porque el procedimiento básicamente se basa en encontrar los puntos de tangencia. Para esto vamos a recordar un procedimiento que vimos cuando abordamos todos los conceptos de geometría constructiva, que es el polígono circunscrito. El polígono circunscrito, recordemos entonces, es cuando tenemos un polígono cualquiera regular, como cualquiera, el triángulo o el cuadrado, el triángulo equilátero o el cuadrado, pues tenemos la posibilidad de encontrar ese centro del polígono a través de las diagonales, en el caso del cuadrado, en el caso del triángulo, trazando líneas notables en el triángulo. Trazamos en este caso, vamos a centrarnos en este caso en el cuadrado, paralelas a los lados del polígono que pasen por el centro de ese polígono, y cuando trazamos esa paralela, encontramos los puntos de tangencia en los que la circunferencia que circunscribe ese polígono, pues entonces va a ser puntos coincidentes entre esta y él. Y trazamos entonces la otra recta paralela a los otros dos lados del polígono. Así entonces obtenemos el centro del polígono, que a la vez es el centro de curvatura de la circunferencia que va a ir inscrita dentro de este polígono. Y los puntos de tangencia van a ser los puntos a los que tengamos que abrir el compás, es decir, van a darnos los radios de la circunferencia que vamos a inscribir, y de esta manera vamos a poder trazar esa curva inscrita dentro de este polígono, y vamos a poder decir que ese polígono circunscribe la circunferencia porque 4 puntos de esa circunferencia coinciden con 4 puntos de los lados del polígono. Ya recordando este concepto, entonces vamos a abordar cómo logramos mediante procedimientos geométricos las tangencias para hacer esas curvas de enlace o esos redondeos. Básicamente tenemos el mismo principio. Dos líneas, en este caso vamos a centrarnos como si estuviéramos en este cuadrante de ese polígono. Nos tienen que dar las líneas que vamos a enlazar, nos tiene que dar siempre el radio de enlace, que en este caso vamos a decir que es el radio R. Vamos a encontrar el centro de curvatura, entonces vamos a través de procedimientos a encontrar ese centro de curvatura al que le vamos a decir O. Vamos a encontrar los puntos de tangencia para este segmento de curva, que es el equivalente al que vamos a trazar allá. Entonces aquí tendríamos un punto de tangencia, otro punto de tangencia igual a estos dos, y con centro en este punto O trazamos el segmento que une esas dos líneas, que en este momento tienen una arista viva, permitiéndonos a través de esas construcciones geométricas eliminar esta arista viva que tenemos aquí y obteniendo una línea que pasaría de ser una línea quebrada a una línea mixta con segmentos curvos y rectos, en los cuales no deberíamos poder ver en qué parte, que sabemos exactamente dónde, pero pues visualmente no se debería ver, cambia de segmento recto a segmento curvo, y pues más adelante vuelve a hacer ese cambio. Esto es básicamente en lo que nos vamos a centrar para poder hacer tangencias a través de curvas de enlace que nos permitan hacer redondeos. ¿En qué caso vamos a hacer estos redondeos? ¿En qué caso nos sirve? Ya sabemos que hay dos formas de dibujar los objetos, una mediante volumen y otra mediante planos bidimensionales, y que eso depende del punto de vista del observador, y esta básicamente nos sirve para los planos bidimensionales. Es decir, ya sabemos que esos planos bidimensionales se llaman vistas múltiples. Entendiendo ya para qué vamos a usar estos procedimientos que vamos a abordar aquí, entonces empecemos con los casos. Existen 4 casos básicos y hoy vamos a abordar el primer caso. El primer caso es una curva de enlace, una tangencia
entre rectas perpendiculares. ¿Qué son rectas perpendiculares? Ya también sabemos que son rectas que tienen un corte a un ángulo de 90 grados. Entonces, cuando tenemos dos rectas perpendiculares, vamos a poner en este caso mi recta AB y mi recta AC con un ángulo de 90 grados, el procedimiento es el siguiente. Voy a hacerlo aquí a mano y después lo hacemos con los instrumentos para que veamos cómo se hace y vamos a abordar el procedimiento a través de texto y totalmente relacionado con los puntos que vamos a abordar aquí. Entonces, tenemos las dos rectas, nos están dando un radio de enlace, en este caso voy a decir que un radio R, y el primer paso es concentro en el vértice, es decir, en este caso en el punto A, voy a trazar un arco con radio R que corte las rectas AC y AB en dos puntos. En este caso y para este específico, esos puntos de corte serán mi punto de tangencia 1 y mi punto de tangencia 2. Es decir, acabamos de encontrar estos dos puntos. Ya el radio no lo dieron, este siempre es un requisito para poder hacer esa tangencia o esa curva de enlace, y entonces ahora nos falta encontrar el centro de curvatura. Para encontrar el centro de curvatura, ¿qué hacemos? Con el mismo radio de enlace y con centro entre 1, trazamos un arco. Y con ese mismo radio de enlace y centro entre 2, trazamos otro arco que corte al anterior. Ese punto de corte será O, el centro de curvatura, que era lo que nos hacía falta. Es decir, ya tenemos todos los elementos que necesitamos para hacer esa tangencia o esa curva de enlace. ¿Qué nos falta? Nos ubicamos en O, que es el centro de curvatura, y podemos trazar con ese mismo radio de enlace, es decir, con R, un arco que llegue de punto de tangencia a punto de tangencia. Si seguimos trazando toda la curva, pues entonces tendríamos una circunferencia que es tangente a esas dos líneas que vamos a enlazar. Entendido ya cómo funciona el procedimiento, vamos entonces a trabajarlo con instrumentos para que aprendamos a trabajar esos instrumentos. Tenemos entonces un segmento y otro segmento perpendicular a él. Vamos a ubicar el vértice A, esta será mi línea AB y esta será mi línea AC, y nos van a entregar un radio, en este caso mi radio R, yo no lo voy a poner de manera numérica, pero si tuviéramos pues el valor numérico, en mi radio puede ser 10, 17, 25, es lo de menos ese valor numérico, el procedimiento sigue siendo el mismo, y lo primero es entonces abrir el compás con el radio que tenemos como radio de enlace. Nos ubicamos en el centro de curvatura, que en este caso es el vértice de las dos líneas que forman el ángulo de 90 grados. Trazamos ese primer arco va a cortar las dos líneas que vamos a enlazar en el punto de tangencia 1 y en el punto de tangencia 2. Y desde estos dos puntos de tangencia, con esa misma abertura de compás, ven que yo no he modificado en ningún momento la abertura del compás, me ubico y trazo un arco, y me ubico en el otro y trazo el arco. El punto de corte de estos dos arcos será entonces el centro de curvatura de la curva de enlace que estamos buscando trazar, y concentro en ese centro de curvatura y el mismo radio, pues entonces voy a trazar el segmento de curva que me permite enlazar esas dos rectas y que me permite eliminar todo el material que yo necesito eliminar de mi pieza para obtener ese redondeo. Ya entendido este procedimiento, entonces vamos a copiar el paso a paso totalmente autocontenido para que podamos asociarlo a esta construcción que acabamos de hacer. Entonces, paso 1, concentro en A,
Recuerden que A es el vértice de las líneas que voy a enlazar y radio R es el radio que me están dando para poder hacer el enlace. Trazo arco que corte los segmentos. En este caso, los segmentos se llaman AB y AC. Ese arco que acabo de trazar es este arco que tengo aquí y lo acabo de trazar con el radio R que me acaban de dar como radio de enlace. Segundo paso, bueno, estos dos, se me olvidaba, entonces cuando trazo este arco, los puntos de corte serán los puntos de tangencia T1 y T2. Ya tengo estos dos puntos de tangencia. Segundo paso, concentro en T1 y T2, es decir, en T1 trazo arcos, en este caso desde T1 trazo este arco, ¿sí? Con radio R, y los arcos se deben cortar, que se corte. En este caso, desde T2 trazo este arco con radio R. El punto de corte será O. ¿Qué es O? El centro de curvatura. El centro de curvatura de la tangencia. Entonces, acabo de encontrar O. Y tercer paso, concentro en O, trazo arco entre T1 y T2, es decir, acabo de trazar este arco entre T1 y T2 con el mismo radio de enlace y ya tengo esa curva de enlace entre dos líneas que tenían un ángulo de 90 grados o dos líneas perpendiculares u ortogonales y están en este momento enlazadas con un enlace de radio R, lo que me permite tener un redondeo.